Opa, bienvenidos a la clase 50 y pico gratuita, ya no sé cuántas clases gratuitas hemos hecho, ya la verdad que ya he perdido hasta la cuenta, porque venimos desde el 2018 haciendo clases gratuitas, y ya debemos llevar las 40 y pico, 50, porque siempre estamos haciendo entre 2, 3 clases gratuitas al mes. Mañana hay otra clase gratuita que se llama El síndrome del impostor y de la impostora, y va a estar bastante interesante, ¿no? ¿Por qué está tan relacionado esto del autoboicot? Y puede estar tan relacionado a una baja autoestima también, ¿no? Esto del síndrome del impostor o de la impostora, que no sé si lo han escuchado o no, o si alguien es psicólogo o psicóloga, pero seguramente alguna que otra vez han escuchado sobre este síndrome del impostor. Nosotros cuando damos la clase de Burnout, ahí hablamos del síndrome de la impostora, del impostor, pero no lo tocamos a profundidad. Entonces, cuando tocamos en la clase del síndrome de Burnout con los grupos de inteligencia emocional 2.0, no del 1.0, sino del 2.0, dije, bueno, voy a hacer una clase gratuita sobre lo que es también el síndrome del impostor. Pero bueno, voy ahora a un tema que creo que me han pedido, bueno, no creo, han pedido demasiado, que es resolver conflictos emocionales laborales o resolución de conflictos emocionales laborales, porque en la Organización Mundial de la Salud, en el puesto número 1 se encuentra el resolver conflictos. Si ustedes quieren que los contraten en una empresa, digan que son buenísimos resolviendo conflictos en una empresa. Son como las personas de recursos humanos, porque a nadie le gusta meterse en conflictos, y bueno, y si lo puede hacer un tercero, genial. Sí, entonces, el resolver conflictos se encuentra en el puesto número 1 en la Organización Mundial de la Salud. De hecho, lo digo en el primer nivel de inteligencia emocional. Cuando las condiciones de trabajo se deterioran en el seno de la empresa, puede desencadenarse un conflicto de trabajo o conflicto laboral, que son sinónimos. Ahí veo que Angélica me levantó la mano. No sé si Angélica quiere decir algo. ¿Angélica? Bueno, pensé que Angélica necesitaba algo. Muy bien, conflictos más comunes. Bueno, vamos a primero a identificar por qué se generan conflictos en una empresa. Eh, Todos han tenido, o la mayoría han tenido lo que es un mal ambiente laboral alguna vez, ¿no? O han tenido un conflicto. Ya sea si nunca han trabajado, han tenido conflictos alguna vez en la vida, ¿no? Y a veces nos hubiese gustado saber resolver ese conflicto de forma más asertiva, porque a veces son unos dolores de cabeza que mamá mía. Así que vamos a empezar a identificar cuáles son los conflictos más comunes. Si alguien quiere participar, no duden en levantar la manito, y obviamente pues poder hablar lo que quieran o con respecto al tema, obviamente, ¿sí? O preguntar sobre el tema. De hecho, le voy a estar regalando un manual sobre conflictos laborales que tiene más de 200 páginas, está muy bueno. Bueno, no lo leí del todo, pero está muy bueno. Vamos a empezar con lo primero, que es de relación. Cuando existe la falta de entendimiento entre los compañeros de trabajo. Esto se encuentra entre los primeros conflictos más importantes. ¿Por qué? Porque tal vez esta falta de entendimiento o este teléfono descompuesto que yo explico en el Inteligencia Emocional 1.0 a las personas recientes, porque las personas que han tomado el entrenamiento hace unos meses atrás es totalmente diferente al entrenamiento que estamos tocando ahora. Pero los que han tomado el entrenamiento hace 2, 3 meses atrás, yo les pongo un videito de lo que se denomina el teléfono descompuesto. Y ahí hablamos de que la comunicación establece relaciones y que la comunicación debería ser siempre por escrita. ¿Para qué? Para evitar malos entendidos. ¿Sí? La comunicación entonces debería ser por escrita. Entonces, cuando hay falta de entendimiento, tanto sea verbal o por escrito, ¿sí? Ya genera conflicto. De información, porque hay gente que le encanta tapar información. ¿Se han dado cuenta? O sea, no te dicen todo o no te van a comunicar de forma adecuada. Por ejemplo, hay personas que le dan envidia o celos o tienen miedo que le saquen ese puesto laboral, entonces esconden información. Y ¿saben qué? En este último año he escuchado los casos de cómo las personas esconden información para que echen o despidan a una persona, ¿no? Qué triste, porque yo creo que hay lugar para todos y una persona que quiere echar a otra persona habla de su propia inseguridad. Buenas noches.
está en la sala de espera, me dice, pero yo no la veo en la sala de espera, ¿eh? Bueno, tal vez estoy teniendo problemas con el Zoom. Bueno, entonces, de información, de estilos, cuando no hay conformidad con la manera o la forma en que tú organizas tu trabajo, porque tal vez lo haces bien, pero como no me gusta cómo lo haces, porque yo quiero que tú lo hagas de la forma que yo quiero que tú lo hagas, porque a mí se me antoja hacerlo así, ¿sí? Generó un conflicto. De metas, y acá se me pegaron las letras, bueno, de metas, si no existe un acuerdo o una conformidad respecto a los objetivos, así puede ser algún trabajador que tenga mucha presión, por ejemplo, de alcanzar una meta considerada muy exigente. Porque ¿saben qué? Lo más triste es que no le dan más carga laboral al perezoso del trabajo, sino al más responsable del trabajo. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿A ¿Alguien le ha pasado de que por ser responsable en la empresa o en el trabajo, le cargan de trabajo? Sí, ¿Quién dijo que sí? Con esa voz de... A mí. Araceli. Araceli. Araceli, ¿usted es una persona tan responsable que la cargan de trabajo? Sí, yo creo que no en este momento, pero sí ha ocurrido, por supuesto. Sí. ¿Vieron? Yo siempre digo, pero ¿por qué al más responsable le dan más trabajo y al perezoso? Pues dicen, no, porque ¿cómo le vamos a dar trabajo más trabajo al perezoso, no? Y no ¿Sí? lo va a hacer. Eso se me hacía muy injusto a mí, ¿no? Porque yo tenía un compañero que nunca hacía nada, te juro, yo no sé. Era, la verdad, y salía temprano, y nosotros los responsables los que quedamos 2 horas después del trabajo. Igual éramos, bueno, no voy a usar la palabra, el insulto que iba a decirme a mí mismo, pero bueno, la idea es que ustedes entiendan que también eso desgasta muchísimo, ¿sí? De roles, si no está claro el lugar del empleado dentro de la organización o el organigrama, es decir, que respecto a la función que debe cumplir, porque no todas las empresas tienen la misión, la visión, el organigrama, las tareas a desempeñar, bueno, a veces se van mezclando todas estas funciones y hace que genere conflictos no deseados. Por diferencia de valores, cuando los principios de un empleado son distintos a los de un compañero de trabajo, incluso difieren o, voy a correr mi cámara, o difieren de aquellos que defienden la empresa como organización. También, ¿sí? Podemos ver que existen algunas diferencias, ¿sí? O no solamente diferencias, sino también en lo que es la empresa o internamente de la empresa cuando hay escasez de recursos, porque eso genera conflictos también bastante grandes. Los trabajadores necesitan para llevar a cabo sus tareas determinados recursos como ordenar hojas, etcétera. En una empresa esto puede provocar que los trabajadores compitan por ellos y originen determinados desacuerdos. También cuando hay escasez, ¿bien? Porque hay empresas que no quieren gastar ni un peso extra, ¿no? Entonces hacen que se tarden todo y hasta a veces uno tiene que traer de la casa para seguir trabajando, ¿no? Diferentes percepciones. Los trabajadores pueden tener diferentes puntos de vista sobre una determinada situación y eso los confrontan y puede llevar a discusiones consiguientes a una resolución de conflictos laborales. El otro punto es diferentes objetivos. La empresa debe marcar una máxima de objetivos, porque también hay, como decíamos recién, ¿no? Valores, metas, valores, objetivos, ¿sí? Y los objetivos no tienen que ser muchos, porque ser demasiado objetivos confunden tal vez al empleador. Ahí agregamos a Patricia. ¿Cuánta gente que se me va conectando? Pues se me va yendo también, qué raro. Debe haber tormenta también. El malentendido puede que cada trabajador haga su tarea para alcanzar un objetivo personal y no el común de la empresa. También puede haber distribución de tareas deficientes. Cada empleado debe tener detallada cuáles son sus tareas, por qué ejerce esa función, y si no le corresponde, que exija a la persona correspondiente que ese puesto no le corresponde. Puede dar lugar a un conflicto laboral por desempeñar tareas de otros compañeros de trabajo. Como les dije, el perezoso del grupo. Creo que nunca falta, como hablamos de vampiros emocionales, nunca falta el vampiro laboral, el perezoso, el que siempre llega tarde, el que siempre tiene una excusa. ¿Qué otro vampiro puede haber que sea ahí laboral? El del chisme, obviamente, ese no va a faltar nunca, ¿sí? Bueno, existen diferentes tipos de vampiros, imagínense en el área laboral, ¿sí? Hay abundan. De hecho, yo creo que Claudia debería dar después una clase gratuita de vampiros energéticos laborales, ¿no, Claudia? No sé si está por ahí o le gusta la idea.
Sí, hijito, no hay problema lo que vos digas. Ah, no, bueno, Claudia, pero usted tiene que decirlo con entusiasmo, ya que le han cantado las mañanitas. Sí, hijito, lo que vos digas, con mucho entusiasmo lo Oh, hago. Ay, Hernán, cómo me has hecho reír. ay, perdón. Deme un segundo Para, que me va a sonar la nariz. Claudia, Gracias, muchas con gracias. ánimo, No, Claudia, tiene que hacerme la clase gratuita, por favor. con ánimo, con ánimo. Estoy feliz, lo voy a hacer muy Ay, contenta. Claudia, sí, por favor. Muy bien, entonces, sigo avanzando. Entonces, distribución de las tareas deficientes, porque se le da, a veces uno hace la tarea del compañero perezoso. Bueno, Claudia, pero usted piense que lo va a hacer una vez nada más. Mala comunicación. Un deficiente de comunicación puede provocar los malos entendidos entre los trabajadores o entre trabajadores y el gerente. Así que es importante que los empleados tengan claras las políticas de la empresa, que casi nadie lo lee, pero bueno, es importante que tengan en cuenta eso. Ahora me gustaría, así como para cotorrear, mientras termino con esto de, creo que me queda una más y ya. Sí, es esta nada más. Por presión laboral, cuando los trabajadores se les exige la realización de un trabajo en una determinada fecha, provocándoles mucha presión y de esta manera estarán susceptibles, por lo que es más fácil que se provoquen altercados. ¿Se acuerdan que yo les decía, vísteme despacio, estoy apurado? Bueno, acá por esta presión laboral pueden tomar muchas equivocaciones. Distintas maneras de trabajar, cada trabajador tiene una forma distinta de desempeñar sus tareas, por lo que pueden llevar a malos entendidos. Muy bien. Y ahora, obviamente, que parece que hay empresas donde el conflicto reina todos los días. De hecho, hay gente que en estos últimos tiempos de pandemia se han conectado mucho por los conflictos laborales. ¿Alguien de todos los que están conectados, de los 90 personas, alguien tiene algún conflicto laboral, así que rápidamente que lo quiera comentar, y si se identificó en alguno, pero rapidito, asertivamente, mientras sigo avanzando? Muy bien, Fabiola me gustó porque me levantó la mano. Súper educada, Fabiola, me encantó. Bueno, si me quiere activar el audio, Fabiola, genial. Y Fabiola no está. Y no dijo adiós. Ah. Buenas noches. Buenas noches, Fabiola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Gracias. Sí, pues de hecho estoy pasando varios conflictos laborales en lugar donde yo trabajo, ¿verdad? Hemos nosotros organizado viendo cómo se disminuye, pero lamentablemente no nos permiten, no nos dejan. Pero sí, está muy bonito el tema y voy a aprender mucho de ello. Muy bien. ¿Porque hay favoritismo, tal vez, Fabiola, por eso no se resuelve? Porque uno de ¿Qué los, manda? porque uno de los problemas que tal vez no está escrito aquí, pero sí quería comentar el favoritismo. ¿Será por Sí, sí. favoritismo? Sí, eso, aparte de eso, hay mucha intimidación, humillación, coacción, ¿Por qué? eh, porque, bueno, yo trabajo en una institución donde se da protección a las niñas. Oh, wow. Felicidades. Sí, sí, gracias. Entonces, hemos visto que el personal, tanto como psicología, área jurídica, coaccionan a las niñas para ponernos en mal, así nos llevan a procesos judiciales, nos ponen denuncia, hay mucho conflicto, solo son con 3 personas de 43 compañeros que habemos. Pero o sea, peor perdón que lo diga, ¿no? Peor que que un kinder de 5 años, ¿no? O sea, peor que las niñas, son los adultos. Sí, sí, O sí, sea, sí. ¿qué lógica hay que le enseñan a esas pobres niñas? O sea, los adultos son peor que los niños. Exacto, Yo creo que ni en un exacto, kinder se hacen esas cosas. Además, profesionales como psicólogos que deben entender lo que es un buen ambiente laboral. exacto. Eso es la palabra. No hay un ambiente laboral. El trabajo es muy bonito, Sí, pero las personas nos impiden hacer muchas cosas sin ir tan lejos. Hoy recibí una acta
donde fue la niña manipulada por la psicóloga, Oh. y yo me quedé impactada, ¿verdad? Yo en qué Pero, momento y ¿cómo, todo. cómo impacta, o sea, cómo manipula, perdón que me meta un poquito, no quería meterme en detalle, pero Sí. cómo puede manipular una psicóloga o una niña? O sea, a través si el psicólogo mayormente tendría que escuchar y preguntar más que nada, ¿no? Exacto, exacto, así debería ser, pero también ellas coaccionan, ¿verdad? En el sentido, en el acta que yo leí, no son palabras de las niñas, porque uno sabe cómo responden las niñas, cómo hablar, pero ya palabras profesionales en el acta, Mm, donde hay varios párrafos donde la niña, donde la psicóloga menciona que la niña se siente mal porque fue tratada mal por la tal persona, ella se siente intimidada, ella se siente, ah, varias claro. cosas que, entonces yo digo, no, no son palabras de las niñas, ¿verdad? Porque las niñas pueden decir, sí, me maltrataron, punto, pero no, son manipuladas y donde las psicólogas les dicen, decí esto, decí el otro para que te crean. Ok. Sí, o sea que está, o sea, el trabajo es bonito, pero las personas con las que están en el trabajo es horrible. Ahí está, Sí, podemos definirlo así, ¿no? sí, sí, así es. Qué triste. Pero qué triste en serio, porque yo siempre que pienso en ese tipo de organizaciones, siempre me imagino que tal vez siempre hay como un altruismo sincero, ¿no? Como y qué Ujú. pena ver que hay ese tipo de situaciones. Así que bueno, gracias. Bueno, Hernán, pero hoy lo hablábamos, a ver, fuera de Ah, este sí. trabajo, ¿no? Lo hablábamos de la violencia ginecológica, a Ah, veces sí. Hoy lo justamente hablábamos también. estábamos, Sí. bueno, o sea, es parte de todo este proceso que a veces lo que siempre hablamos a través de este cerebro reptiliano que nos lleva a tener estos comportamientos tan tóxicos, tan malignos, ¿no? Y ya no es ni siquiera por supervivencia, es por competencia. Y a veces decimos, ¿cómo puede ser que algo tan vulnerable como es una mamá que está a punto de parir, que está totalmente indefensa, sufra las mayores agresiones en un momento tan sagrado? Sí, que eso hablábamos Y es con... parte, claro, es parte también de todo este sistema nefasto que se configura a través de los trabajos, de la competitividad desleal, que contra más desleal mejor. Vemos que el que asciende no es justamente el que trabaja más honradamente, a veces se le dan los mejores puestos a personas que su comportamiento ha sido... Aquí sucedió algo que unas policías, dos mujeres, se llevaron un montón de dinero y unos celulares de unos ladrones que habían robado una tienda y estos ladrones chocaron. Entonces llegaron a la patrulla, un hombre y una mujer generalmente, y las dos señoras robaron. Y se dieron cuenta de que tenían los teléfonos porque estaban con una compañía, bueno, qué sé yo, y los encontraron. Entonces decían, uy, las van a echar, ya vas a ver, las van a echar a las dos mujeres, policía. ¿Saben qué? Las ascendieron a las dos. ¿Por qué? Pues sí, pero Qué ¿por qué? loco. Y porque, no, porque, a ver, la misma corrupción, estas mujeres con ese comportamiento, demostraron que realmente podían seguir siendo corruptas y que se podía confiar en ellas, porque dentro de la corrupción de la policía que hay es terrible, entonces demostraron que son buenas ladronas, entonces obvio que van a ascender. En cualquier otro lado todos diríamos, las van a echar. Yo también. No, no, acá las ascendieron, entonces a veces decimos, ¿dónde estoy parado? ¿Cuál es Lógica mi de la función? ilógica. ¿Por qué pasamos tanta hora? Sí, es así lo que está poniendo aquí Pilar, la corrupción es terrible y los premian, obviamente, porque cuando se dieron cuenta que estas dos señoras eran parte del clan del robo y las ascendieron, les dieron la comisaría de la mujer a una y a la otra una comisaría también que dirigieran en otro rubro, pero las ascendieron. Entonces, cuesta mucho a veces cuando vos tenés que Y trabajar uno que en un piensa ser buena ambiente. persona y hasta hace clases gratuitas. No, no, yo voy a empezar no sé, a hacer eso. Porque No, uno, Hernán, yo no, creo no nos que eso nace, no que nos sé yo. nace, no, 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 no nos nace.
O sea, Hay que tener como un temperamento, un carácter muy no, no. particular, porque Nosotros vemos, no sé, una lápiz, una pluma y ya yo ya salgo corriendo a devolver la pluma, imagínense, o sea, el nivel de sinceridad que llevo, así que no, no puede ser. O sea, no me nacería nunca, o, no, o tampoco a Claudia, obviamente, nunca le nacería. bueno, justamente la mayoría de o sea, de los trabajos donde más falla la gente y donde más mal se siente es a través de la injusticia. Porque no, como mismo decíamos recién, al más responsable se lo llenan de trabajo porque saben que va a cumplir, al que no, al que está por el sueldo que va a hacer lo mínimo, que no. Y bueno, eso es parte también de esto, de este sistema, que es lo que también hablábamos, del consumismo, del que se exige y se sobreexige todo el tiempo a la gente, donde saben que tenemos que bancar la que venga, aguantar lo que sea, porque no vamos nosotros y hay 500 o 1000 atrás tratando de ocupar ese puesto. Claro. Entonces se toman toda esa libertad de poder maltratarnos, insultarnos, hacer un montón de cosas, porque saben que hay una gran necesidad. Y esto no deja de ser, aunque nos duela, la ley de la oferta y la demanda. Contra mayor cantidad de gente quiera un puesto o quiera algo, y más alto es el precio que hay que pagar. Porque el que tiene una empresa que sabe que pone un anuncio y le van a llegar miles y miles y miles de personas, y por eso te hace pasar todo lo que te hace pasar, porque te hace sentir inseguro todo el tiempo. No nos olvidemos que esa también es la función. El hecho de que cuando tenemos gente que nos hace sentir incómodo, este cortisol que hemos hablado en vampiros, empieza a trabajar de tal manera que nos transformamos en robot, nos transformamos en seres dóciles, en seres obedientes. No crean que es todo un azar esto del mal ambiente laboral o de una cultura nefasta laboral. Tiene su finalidad. Y es que la gente se termina transformando en esclava de su trabajo, en dependiente, ¿Alguien es genera esclavo de una su trabajo? codependencia. También sería bueno saber si alguien es esclavo de su trabajo, a ver si los jefes consiguieron el objetivo también. Pero sí, claro, es lo que dice. De hecho, hay ventajas en tener ese tipo de actitudes nefastas, por así decirlo, pero sí. María de Lourdes también me levantó la manita, no sé si quería comentar algo. Hola Hernán, buenas Sí, noches. buenas noches. Bueno, nada, es igual platicarle de mi asunto o caso personal. Sí, me encantaría. Yo soy jefe de servicio Ajá. y también igual, o sea, con el personal que manejo, con el que trabajo, o el personal que tengo a mi cargo, también igual, o sea, todo el tipo de personalidades, pero la mayoría de ellos los veo desalentados, apáticos, la mayoría de las veces como que me hacen el favor de ir a laborar. Entonces, pues es un conflicto constante, no la mayoría de ellos, pero sí muchos de ellos, y entonces esos contaminan a los otros. Ah, sí. Creen Es como la o manzana podrida sienten que pudre a los demás, por así decirlo, ¿no? que contaminan a los demás. Las situaciones del apoyo sindical, que no se les puede llamar la atención, la vulnerabilidad, o sea, hay muchos asuntos difíciles pues de tratar a cada día, y eso como jefe de servicio de verdad desalienta, es cansado, es agotador el trabajo de cada día, o sea, sí es difícil. Me imagino que sí, bueno, Hoy también lo hablábamos, Hernana, eso, sí, ¿no? es que por eso, ¿Qué es lo que le sucede, María? Que cuando las personas trabajan a un sueldo, atiendan 10 personas o atiendan 100 y van a cobrar lo mismo, obviamente que no se van a esforzar. Cuando la gente no es reconocida ni económica, ni es entrenada, ni hay capacitaciones, ni está premiada, ni está felicitada, obviamente que se desmotiva. Y de por sí no nos olvidemos que nosotros somos flojos, o sea, tenemos que hacer un gran esfuerzo para poner esa cuota extra de a cualquier situación. Nuestro cerebro es Pero, perezoso, le gusta hacer la menor cantidad de trabajo posible.
Y ganar más Entonces dinero. Al más mínimo esfuerzo. Pero bueno, sí hay recompensa y sí tienen un buen sueldo todos. Lo que pasa es que más bien que están mal acostumbrados a que a ese mínimo esfuerzo ya tienen todos los derechos. Y sin mayor esfuerzo, o sea, llegan, checan su entrada y todo el día pueden estar sin hacer nada, checan su salida y eso es ¿Todos lo trabajar en más. su empresa? Y ya con eso ya creen que ya cumplieron y ya, o sea, como que hasta les tengo que agradecer su presencia, que hagan ciertas cosas, que cumplan pues con lo mínimo indispensable, entonces se sienten agredidos y es cuando entra el sindicato y es cuando, digo, bueno, entonces, ¿qué piensan? ¿Que se les va a pagar por no hacer nada? Esa es la parte, y digo, yo sí tengo que cumplir con mi labor, con mi Bueno, trabajo todos los días. esa es la parte del morbo y la corrupción que tanto también nos predomina como seres humanos. No somos seres que vamos a tratar de estar dando siempre el 100%. Lamentablemente la gran mayoría de la gente no lo va a hacer así, porque a través de este morbo, a través de del romper la regla, del no obedecer, nos lleva justamente a eso, ¿no? A estar en una zona de confort donde preferimos tener un conflicto antes que desempeñarnos mejor. Ahí nos hunde la mediocridad. De hecho, también con Hernán hablábamos de cuántos ejemplos en la Biblia habla de esto, ¿no? De la envidia, del celo, de la Al contrario, hablamos siempre competencia. de todos los temas. Pero sí, Claro, que en la Biblia está plagado de ejemplos de desobediencia. Por ejemplo, el primer ejemplo que da es de Dios. Eva con Adán y la manzana y el árbol prohibido y todo lo demás. O sea, eso es innato de nosotros, el desobedecer. Y uno dice, pero bueno, están recibiendo un sueldo, sí, pero a ver, Dios le dijo que no comiera la manzana, igual lo hizo y era Dios. O sea, cuando uno sabe que la naturaleza del ser humano siempre va a tender hacia lo negativo, y bueno, uno no es que se tenga que relajar porque tiene que cumplir con su cometido, pero ya por lo menos se relaja y sabe que no puede esperar nada de nadie. Lamentablemente, no se puede esperar nada bueno de nadie. Entonces ya vas con otra mentalidad al trabajo, sin cargar esa expectativa de que la gente quiere hacer mejor Exacto. o que van a hacer mejor las cosas. De hecho, si ustedes se ponen a mirar cuántos socios se estafan unos a los otros, cuántos compañeros se complican la vida uno al otro para tratar de ascender, y si ascendiste te hacen la vida finita. O sea, porque siempre existe esa maldad y esa competitividad. Y más cuando hay un rédito monetario de por medio, más locos nos volvemos los seres humanos. Y empezamos a adoptar posturas que a veces decimos, ¿pero por qué? Y porque la ambición trabaja en un lado del cerebro que es de la parte oscura. Entonces, cuando uno sabe cuánto morbo da el desobedecer, el desafiarte, el no darte lo que vos querés, y como siempre hablamos en vampiros, no deja de ser una eterna puja de poderes que se establece entre seres humanos, donde por más que vos seas la jefa, todos te van a desafiar por el solo hecho de ser la jefa. Sí. Gracias, Hernán. Y nada, Claudia. A las personas que me escribieron en el grupo de WhatsApp, ya tendrían que haber recibido ya la presentación y este PDF de regalo. Así que, gracias a lo que se anotaron, son como 200 páginas. Bastante interesante esto del sistema de resolución de conflictos laborales. No lo leí al todo, pero sí lo que leí está bastante interesante. Ya, bueno, como les dije al principio, los que me escribieron ya lo van a tener. Y voy a hacer lo siguiente. Hasta las 10 de la noche, todo grupo que me escriba que quiere el PDF y la presentación de regalo, pues se los voy a dar. Sin embargo, después de los 10 minutos que pase, ya no lo voy a enviar. No lo voy a enviar al que escriba después de las 10 de la noche. Si me quedo trabajando después de las 10 de la noche, no hay problema. Pero, ¿sí? Porque hay gente que después me escribe, Hernán, pero me dijiste la semana pasada que ibas a regalar... Pero no, escriban ahorita, tienen los 10 minutos, no me escriban la semana que viene,
¿sí? Y van a recibir entonces este PDF del Sistema de Resolución de Conflictos Laborales y también la presentación de que hice tan bonita el día de ayer. Enfermo y todo, pero el Hernán lo hizo. Sí, Hernán, te amamos. Tú también los amo. Bueno, muy bien, entonces conflicto más conflictos. En lugar de Hernán, te amamos. claro, es que Te amamos, Hernán. te amo, Ingrid. En el lugar de trabajo pasamos muchas horas y eso es el gran problema que tenemos. Cuando yo pregunto en inteligencia laboral por qué es tan importante la inteligencia emocional ahí, es por el tiempo que le dedicamos a cada jornada. Entonces hay que tener en cuenta que cada personalidad es única, cada valor es único, cada relación, cada discurso, por lo tanto las disputas laborales están a la orden del día. También la dada capacidad de una persona, si hay alguien de recursos humanos que conozca cuáles son los sistemas de resolución de conflictos laborales, genial. Mientras tanto, si no, la empresa termina siendo un caos. Alguien es de recursos humanos, seguramente habrá estudiado sobre alguna resolución de conflictos. Pilar Vega, sí, Pilar. ¿Tanto tiempo también, Pilar? ¿Quería comentar algo? Hola, Hernán. Hola, Pilar, ¿Cómo ¿cuántos años? estás? Me da mucho gusto escucharte porque no puedo ver, bueno, no me puedes ver, Ah, pero yo yo sí te no. veo a Pero ti. yo la reconocí, Pilar, igual no se preocupe. Ya sé quién es. Sí, pues mira, yo trabajo en servicio público, Sí, trabajo en el ajá, Departamento de Recursos Humanos sí. y me doy cuenta tristemente que varias compañeras utilizan a los compañeros para hacer gestiones y cobrarles dineros por un servicio y Sí. desgraciadamente no les hacen nada, ya llevan años en el mismo lugar, ya están acostumbradas a hacer ese tipo de cosas y hacen que los compañeros pues les tengan que dar algo como agradecimiento por el favor que les hacen, supuestamente por ayudarles a justificar una falta o por ayudarles a hacer un trámite y están en recursos humanos. Imagínate la Wow. sorpresa que me he llevado desde hace un año que llegué a ese departamento. Tengo 22 años y en cada departamento he visto cada cosa que me he sorprendido. Y Pilar, Entonces, por qué no me contrata para que yo vaya a no, mentira, no voy a arreglar nada yo, pero... ay, no, es muy difícil, imagínate, también lucrar, tengo una compañera que lucra con la pensión, o sea, fallecen los compañeros y por Ah, ayudar a las familias a recuperar la póliza de seguro que estamos obligadas a ayudar a esa gente que ya fuerte. falleció su familiar, les cobra el 10% para sacarles su cheque de lo que les corresponde cuando fallecen. Entonces, imagínate a qué nivel Pero, no, sí, bueno, se ve ese tipo de cosas. Entonces, yo trabajo en Ecatepec, Estado de México. sí. Entonces, el gobierno, no, está muy feo todo eso. Y yo pensé que eran casos aislados cuando me hablaban de algunas cosas, pero por lo que veo ya terminó siendo más general de lo que pensaba, ¿eh? Sí, yo 22 años, imagínate, trabajando en Sí. contracorriente y pues yo tan justa, tan honesta, me ha costado mucho trabajo tratar de, pues, lidiar con esa gente y callarte porque, pues, no lo puedes hacer porque todos se te echan encima, porque ya la Pero corrupción igual ya... recuerdo que había un conflicto antes, ¿no, Pilar? Había Sí, también... sí, acuérdate que tenía un conflicto, me Sí. pasaron, fue cuando Es me que hace pasaron años a que no esa la veo, área. pero sí me acuerdo que había un conflicto, no me acuerdo ahora Hace un bien año exactamente, sí, sí es años. cierto. Trato de acordarme de todos, pero me acuerdo vagamente de cosas y me acuerdo que había un conflicto en lo laboral que también era de gobierno. Sí, sí, es ese mismo y llegué a ese departamento y esas fueron las sorpresas que Ah, ok. tuve con estas compañeras en un nuevo departamento, imagínate. Bueno, entonces podemos sacar la conclusión de que se cambia donde cambie, siempre va a haber una nueva maña, por así decirlo, ¿no? Ajá, sí, Bueno, sí. está bien. Gracias ahí, Pilar, y bueno, qué pena escuchar que yo pensé que ya había salido de ahí, ya había encontrado la... Pero no, Bueno, pues en todos los departamentos es la sorpresa que te encuentras que vas a encontrar ese tipo de personas corruptas. pero igual lo bueno que usted es la parte positiva del lugar, y, pues, habla bien de usted. Sí, Bueno, pero vamos a convenir algo también. A ver, nosotros ya no tenemos modelos sanos a seguir.
Si Sí. vemos la televisión, por ejemplo, si ustedes mirasen el historial de Netflix, ¿cuáles son las series más vistas? Son las de los narcotráficos, o sea, todos los narcotraficantes, o de la gente que... ¿Y qué es lo que vemos permanentemente y qué mensaje recibimos permanentemente de los medios? Y que si sos bueno no te va a ir bien, o sea, y que tenés que pisar cabezas y que no te importa quién tenés que matar, o es todo el tiempo así. La corrupción en todos lados. Sí, pero igual ¿Por qué? uno Porque, se niega a ser parte de ese tipo. Yo bueno, creo que Ernie, todos los que pero estamos aquí también. está bien, hijo, pero lo que es en lo micro es en lo macro y lo que es en lo macro es en lo micro. ¿Cómo funciona esta ley? Si vemos que el gobierno, suponte, o los grandes países en los macros son corruptos, es una guerra donde los grandes países absorben a los más chicos y los más chicos por ende van a seguir escalando hacia abajo. Por eso lo que es en lo micro es en lo macro y lo que es en lo macro es en lo micro. Donde hay gobiernos corruptos, donde se existe todo esto de que todo el tiempo el poder está subyugando a la población y la población sigue ese ejemplo. Aquí en Argentina, de cada 10 niños, 6 están abandonando la escuela. ¿Y saben por qué? Porque gana más una persona sin estudio que con estudio. No, pasa en O todos lados. sea, bueno, entonces, no sé quién está haciendo ese ruidito, si me quiere silenciar el audio. Como era, hoy en realidad la gente que hace se ve desmotivada, porque trabajar, la verdad, aquí en Argentina decimos trabajás, te cansás, que ganás. O sea, son los refranes que se implementan y el mensaje que se les da a los chicos permanentemente. ¿Cómo puede ser que mi papá, que ha sido un trabajador toda la vida, ande en una bicicleta? Y el vecino enfrente que se dedicó a robar tenga un auto nuevo. ¿A quién voy a seguir yo? Hay un cuento mexicano que escuché el otro día que decía que iba su papá llevando a los niños al colegio. Entonces empezó a tener una charla de padre e hijos y le decía, hijo, ¿qué querés ser cuando sea grande? Entonces uno de los hijos decía, yo me voy a dedicar a ser profesor de gimnasia, em, voy a ayudar a la gente. Y a la hija le dice, ¿y vos qué vas a hacer cuando seas grande? Y a mí me gustaría ser peluquera, arreglar la belleza de la gente, porque el pelo es muy importante. Entonces iba el hijo más chiquitito en el asiento de adelante y le dice el papá, papá, hijo, ¿vos qué querés ser cuando seas grande? O sea, ¿qué te vas a dedicar? Y era un insulto mexicano, que era el hijo de la chingada, una cosa así. Dice, no, yo quiero ser el hijo de la chingada. Entonces el padre lo mira horrorizado. Dice, ¿cómo vas a hacer eso? Y si vos, papás, decís, mirá el auto que tiene el hijo de la chingada, mirá la casa que tiene el auto. O sea, Mamá, creo que eso es un insulto igual. bueno, pero era un insulto, por eso te digo. Para mí era un cuento. Y le decía, o sea, claro, el padre insultaba. Bueno, yo lo digo con mi No, inocencia, no, si pero ellos me no gusta se cómo lo sientan dice, mal. me gusta su modo, me gusta. Tú sigue, tú sigue. Claro, pero entonces el padre ahí se da cuenta de que el mensaje que le estaba dando al hijo, ¿cuál era? Él insultaba a la gente que tenía plata, ¿no es cierto? A la gente con dinero. Entonces el hijo se dio cuenta que quería hacer eso. Ese hijo de mala palabra que dije yo, porque realmente tenía dinero, mira la mujer que tiene, mira las joyas y todo. Entonces él quería tener dinero. O sea, a veces también, ¿qué mensaje nosotros le damos a nuestros hijos, no? Trabajamos todo el tiempo, 12, 14 horas, llegamos cansados, escasamente nos alcanza el sueldo. Entonces también nuestros hijos nos ven sufrir y padecer todas esas situaciones y no quieren ser como somos nosotros. Hay que tener cuidado también a veces el mensaje que damos. Perdón, se ríen, pero yo la verdad que no sabía que eran insultos, mil Bueno, disculpas. no se Yo como lo preocupe. escuché, no, espero no haber ofendido a nadie. No, no sé qué. Claudia, en Puerto Rico no es un insulto. Bueno, Yo no tampoco. sé qué. Bueno, voy rápido, así, así al menos explico, o sea,
tal vez ahora voy rapidito, porque mañana tenemos ya lo que es el síndrome del impostor y de la impostora. De hecho, la clase de mañana está muy bueno y se van a dar cuenta de que este síndrome del impostor e impostora está, pero miren, excelente toda esta información y creo que les va a hacer mucho sentido. Y más a las mujeres, porque el síndrome es más síndrome del impostor que el síndrome del impostor. Y hice unas hermosas presentaciones que ya les voy a estar mostrando. Bueno, los conflictos de trabajo por su naturaleza pueden ser verdaderos o falsos. Contingente puede solucionarse fácilmente con diferentes alternativas, o desplazado, el conflicto menor que esconde un conflicto mayor, que es el que se debería disputar. Conflicto mal atribuido es cuando los que intervienen en el conflicto no se han percatado de su existencia. Los tipos de conflicto en el trabajo según el resultado son o conflicto constructivo, cuando se ha llegado a un acuerdo que satisface a todas las partes, y conflicto destructivo, no se ha encontrado una solución. ¿Cómo prevenir los malos entendidos? De hecho, yo regalo el libro de Marsha Rosenberg, bueno, en estos últimos meses, que es de esto de la comunicación asertiva, así que los que los tienen ese libro, por favor, véanlo porque realmente es excelente todo el material que habla Marsha Rosenberg, que es el psicólogo que habla de la comunicación no violenta. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Bueno, hablando de la comunicación, como le decía la de Marsha Rosenberg, es una comunicación adecuada. Los trabajadores deben tener siempre las indicaciones claras, completas de las tareas que deben desempeñar, y aunque parezca, escríbanselo para niños de 5 años, pero escríbanlo, ¿no? Incluidos los plazos, las maneras de desarrollarlas, es muy importante que la comunicación se base en el respeto y en la educación de uno a otro. Rápidamente, definir las políticas de la empresa. Todos los miembros deben saber cuáles son las normas, valores y código de conducta de organización. Realizar una entrevista interna. Y acá hay gente que le encanta el chisme, pero no es por esto, ¿sí? Cuando se realiza una entrevista interna a los empleados, no es para tomar una decisión precipitada, ni escuchar por el chisme, ¿no? Porque hay gente que le encanta eso. Sino que el objetivo de esta entrevista es conocer mejor al empleado, saber qué le preocupa, con qué aspecto de la empresa no está de acuerdo, o opinión que tienen sus compañeros. Es una buena manera de detectar conflictos que están latentes o podrían estallar con el tiempo. Pero deberían ser muy bien ejecutadas esas preguntas para no generar o no desbordar tal vez a la persona que se le está entrevistando. Reunir a los involucrados. Es imprescindible que las partes afectadas diriman sus desavenencias cara a cara, para que cada uno muestre la carta frente a la dirección de la empresa. Es la mejor manera de conseguir una información de primera mano para resolver el conflicto. Yo, en el entrenamiento de liderazgo, e influencia y liderazgo que yo doy, bueno, no lo doy hace como 2 años, yo siempre hablo que existen 2 tipos de conflictos, el conflicto caliente y el conflicto frío. ¿Alguien sabe cuál es el conflicto caliente y un conflicto frío? Bueno, se los resumo. El conflicto frío es cuando hay indirectas, ¿sí? Y el conflicto caliente cuando hay mucho insulto. Se dice que no es bueno enfrentarlos ni cuando esté el conflicto caliente, porque se pueden desbordar y pueden llegar, o tampoco el conflicto frío, porque hay que calentarlo, porque ninguno va a hablar, sino que el conflicto tiene que estar tibio, ¿sí? Que lo saqué de cómo gestionar gente difícil, de inteligencia emocional de Howard, que es un libro bastante interesante, y que la verdad que sí vale la pena también que lo lean. Perdón que les diga que lean tantos libros, pero están muy interesantes todos los libros que le digo. Cada uno de sus cartas frente a direcciones de empresas es la mejor manera de conseguir la información de primera mano para resolver el conflicto, ¿sí? Me encanta por esto lo repetí. Nombrar responsables, como buscar un tercero, ¿no? Para ayudar a prevenir estos conflictos es fundamental nombrar una o varias personas responsables para la prevención de discusiones. Ellos deben ser los encargados de detectar las posibles causas que puedan provocarlos y así poder actuar. Para ir finalizando, empatizar y negociar. Hay que hacerle entender al empleado que todos tenemos personalidad y necesidades diferentes, o visiones de la vida diferentes, por lo cual no hay que encasillarse en una. Por lo que es importante entonces ser los conscientes que deben ponerse en el lugar del otro para comprenderlo y ser capaces de llegar a acuerdos por el bien de la empresa y por el bien de uno mismo. Y bueno, obviamente que hay otros puntos que más pueden servir a lo que es el conflicto, que es que cada persona, no confrontarlas, pero sí al principio hablar individualmente con cada una para ver cuál es la versión de cada historia. La otra podría ser
separarlos tal vez de departamentos, ¿sí? Tal vez son personas que ya no se llevan bien por el hecho de no llevarse bien, y a veces es muy difícil cuando ya las dos personas se tienen un odio o un enojo que ya no incluye lo laboral. Puede ser que el conflicto se haya generado afuera de la empresa. Más allá de que el conflicto sea adentro de la empresa o fuera de la empresa, pero afecta lo laboral, es importante que si ustedes como líderes o alguien de recursos humanos sepa empezar a dirigir, a buscar terceros, a hablar, a ser asertivo con las preguntas, pero sobre todo no dar por sentado de que ese conflicto se va a resolver solo, porque los conflictos no se resuelven solos, porque es también un gran error que hay gente que dice, ah, no, ya se van a arreglar, algún día se van a llevar bien, ¿sí? Como que ese tipo de frases no va a ayudar a mejorar el ambiente laboral. Yo siempre digo que la mayoría de las personas pasan más tiempo en el trabajo que en su casa, al menos que el trabajo sea un buen ambiente laboral. Al menos aquí están unos tips, hay más tips en el libro que les regalé, porque bueno, obviamente en una hora de clase gratuita o 45 minutos, que siempre trato de hacerlo, es difícil de dar muchos tips, pero al menos están los principales, que es que busquen que no manejen por emociones, no por favoritismo, no por, ¿sí? Sino ser lo más imparcial posible en esta toma de decisiones. Bueno, les comento algo, también tenemos ahora el renovado Inteligencia Emocional 1.1, así que si conocen a alguien que, no sé, le interese tomar el entrenamiento de inteligencia emocional, van a tener ahora, bueno, una nueva información, van a tener también todas estas presentaciones nuevas. Yo sé que ustedes ya lo han tomado, pero bueno, si conocen a alguien que realmente necesite este entrenamiento, se lo agradezco mucho como regalo de cumpleaños, que me den un diferido, ¿cómo se llama? Ya se me fue la palabra. Que difieran a alguien, ¿no? Referido. Referido, gracias Claudia, pues se me fue la palabra. Así que si tienen algún referido o alguien que sepa que necesita la inteligencia emocional, bueno, ya se ha renovado mucho este entrenamiento. En estos últimos 3 meses se cambió prácticamente la mitad del entrenamiento. Sigue estando casi la misma información, pero está mucho más ordenada, acomodada y bueno, los que han tomado el entrenamiento reciente tal vez ya lo han visto todas estas presentaciones, pero la idea es que, bueno, queremos mejorar o seguir mejorando y haciendo esta mejora constante. Así que si conocen a alguien que pueda o le interese este tipo de entrenamientos, me avisan. Y antes de irme, quiero mostrarles el tema que vamos a estar viendo mañana, que es esto de el síndrome del impostor, que voy a estar regalando libros también. ¿Se van a conectar para la clase de mañana? Sí. Sí, Ah, sí, pero con muchas hermano. ganas. Sí, Sí. Hernán, Sí, vamos. sí, Yo sí, sí. Sí, claro. Sí. Así ¿A vamos. qué hora es la plática de mañana? La plática A la mañana, misma hora. mira, me voy a adelantar un poquito con esta plática, mañana va a ser al mismo horario. Y bueno, ya como les dije, ya estoy tratando de hacer 2 clases gratuitas al mes, cada 15 días para que no me extrañen tanto. Bueno, no sé si cada 15 días, pero bueno, al menos hay 2 al mes. La idea es que, bueno, si tienen también algún tema que les gustaría que toquemos, también se les regala libros porque, bueno, en 45 minutos es difícil dar el tema. Pero bueno, vamos a estar hablando del síndrome del impostor, que el 70% de la población mexicana padece o sufrió en algún momento este síndrome del impostor, o lo está sufriendo actualmente, y esto, bueno, lo habla Laura Barrientos Nicolás, que es académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, ya va a estar explicando un poco qué es esto del síndrome del impostor y por qué afecta más a la mujer, ¿sí? Así que bueno, mañana, y por eso van a ver que hay muchos iconos de una chica que tiene un poquito de este síndrome bueno, pero va a estar bastante interesante, así que bueno, mañana vamos a estar hablando un poco de este síndrome del impostor, también va a estar hablando, bueno, me falta todavía modificarlo un poquito, corregirla, pero bueno, vamos a estar hablando de este síndrome del impostor y va a estar regalando libros y información sobre este tipo de síndrome. Así que si también lo quieren, me avisan. Yo voy a estar ahora revisando el WhatsApp, así que los que no me escribieron al WhatsApp ya no lo escriban más porque ya se pasó la hora. Y sí va a estar enviando entonces a los que me han escrito al grupo de WhatsApp. Porque yo quiero que ustedes, o sea, ¿por qué les digo al grupo? Porque me gusta que el grupo entero lo reciba, ¿no? Así que bueno, y en los grupos que no se pudieron conectar, hay una pena. Así que si están viendo esta clase, no sé, me tienen que pagar $100. Ah, no. Pero bueno,
Pero mañana vamos entonces a ver este síndrome del impostor y de la impostora. No sé si les parece interesante o no, pero la verdad que yo que he estado ahí analizando y estudiando sobre este síndrome, es un síndrome que es muy común y el 70% de los mexicanos lo tienen. Así que vamos a ver cómo resolverlo también y de qué trata y cómo poder elevar esa autoestima, entre comillas, que nos hace que no nos sintamos, bueno, mejor ni me adelanto. Pero entonces será mañana entonces lo del síndrome del impostor. Así que, si quieren, los veo mañana para la segunda clase de, bueno, la clase gratuita de julio, y me cantan las mañanitas a mí mañana. Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta? Clara, Clara quiere Sí, decir. Sí, Clara. Hernán, nada más llegó el material de la presentación, pero no llegó ningún libro al grupo. Ay, sí lo envié el libro. Bueno, tal vez no lo he enviado a todos. Yo cuidándole. A ver, ¿a quién se lo envié? Bueno, bueno, ahora veo que el 90 ya me escribió, el 40. ¿Cuánto? Tengo un montón de mensajes. Wow, ¿para qué lo habré dicho? Bueno, Yo sí. te escribí en el grupo general, no en Sí, privado, a pero ver, ¿qué grupo es, Clara? lo reviso entonces. Sale, Dígame qué grupo gracias. es. Te digo qué grupo es el de 1.5, inteligencia 1.5. emocional. Bueno, ahí estoy mire, dígame si lo recibió porque ya lo envié. ¿Lo leyó? Sí, ya llegó, ahora Bueno, sí. ahora sí. Gracias. No, lo voy a estar enviando. Hernán, buenas Lo que pasa es noches. que dar la clase gratuita y estar enviando a la misma vez es como que no me dan las 2 neuronas que me quedan. Así que paciencia que ahí me está entregando todo. No, Yo si no, muchas estoy, gracias. yo No, estoy en pero el que voy a 103, Hernán. entrego todo. Miren, acá ya está entregado. Así que ya lo estoy haciendo. En el Miren, me voy grupo a quedar 95, trabajando inteligencia emocional, hasta tampoco ha ahorita, hasta llegado. tarde. Y sí, ¿alguien quiere comentar algo? Hernán, yo quiero aclararles algo a todos aquellos que a veces se sienten frustrados en su trabajo. Sí. Según encuestas mundiales, solamente el 2% de la humanidad trabaja realmente en cosas que le gustan, que le hacen bien, que le edifican. El resto lo padece. De hecho, cuando nosotros lo hablamos, que muchas empresas tienen desfibriladores, porque cuando llegan el día lunes, mucha gente prefiere morirse antes que entrar a trabajar. O sea, esto es para que ustedes no se sientan mal o que son los únicos que realmente la pasan mal en un trabajo. De hecho, Travaler viene de ahí, ¿no? De una máquina de tortura, así que, eh, claro, Travaler. No siempre podemos hacer nuestra propia empresa, siempre vamos a tener problemas. Sí, Seamos aunque tenga tu propia independientes. empresa. Hernán es independiente y tiene más problemas que los Pérez García, decimos aquí en Argentina. Y tiene que resolver una cantidad de situaciones increíbles y tiene que estar renovándose todo el tiempo, y tiene que estar viendo cómo conseguir nuevos clientes. O sea, por más que seas empleado, seas independiente, siempre va a costar mucho. De hecho, en la Biblia dice que trabajarás y conseguirás el alimento con el sudor de tu frente. O sea, seamos lo que seamos, siempre va a costar. Aparte de la competitividad y cuántas mentiras a veces sentimos cuando escuchamos en YouTube los trabajos ideales, cómo me hice millonario, y uno dice, ay, yo no tengo esa capacidad. No, tranquilos, no es tan así. Hay que tratar de ver cómo sobrellevar las situaciones para que no terminemos enfermos, que es lo único realmente importante, ¿no? Cuidar la salud, la física y la mental. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos, gracias por cantarme, gracias por los saludos, gracias por ese bebé hermoso que tocó la flauta, muy agradecida. Gracias, infinitas gracias como siempre les decimos. Así que, bueno, estaremos en contacto. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Exacto. Muchísimas gracias a todos. Mire, no sabía que se Buenas podía noches, volver. perdón, antes de que se vayan. Sí. En el grupo 95, inteligencia emocional, no ha llegado el No, es PDF. que sí, me faltan algunos, o sea, yo dije que me podían escribir hasta las 10 de la noche, y yo Perfecto, termino la clase gracias y ya mando hasta que me escriban hasta las 10 de la a noche, todos. pero no, yo veo que me están escribiendo en este chat, en el chat del Zoom, pero yo en el chat del Zoom no voy o sea, no les puedo enviar el archivo, entonces, los que escribieron en el chat de Zoom no es válido, sino era el grupo de WhatsApp, pero
Miren, voy a hacer lo siguiente. Tal vez... Porque me están queriendo que escriba, que lo mande al grupo 63 Inteligencia Emocional. Bueno, hagan una cosa, miren, son y 11, hasta las y 15 escríbanme, ya está. Pero esta es la única vez que lo hago, porque tal vez, no sé si me expliqué que era en el grupo de WhatsApp, pero hasta las y 15 tienen para decirme, Hernán, mandanos toda la información, y mañana también voy a hacer la misma dinámica. Los que quieran en los libros de el síndrome del impostor, el síndrome de la impostora, y el PDF del síndrome del impostor, también se los voy a estar enviando con el mismo método. Así que la idea es que cada mes regalarles libros, regalarles información, regalarles todo lo que siempre se pueda, pero la idea es que anden actualizados con la inteligencia emocional. Aunque no tomen otro curso, aunque no tomen otro entrenamiento, la idea es que ustedes estén actualizados con esto de la inteligencia emocional. Así que bueno, por eso siempre me gusta hacer clases gratuitas. Bueno, este grupo hoy estuvo súper calmadito, no me han puesto casi nadie cámaras, y esto es muy raro. Pero bueno, espero que mañana estén más activados y verlos y con otra emoción. Oh, pum para arriba. Se los quiere, se me cuidan, se me portan bien. Los veo mañana para la próxima. Buenas noches. Nos vemos. Gracias, Hernán. Gracias. Gracias. Adiós, adiós a todos. Gracias, Buenas gracias, Hernán. Gracias, buenas noches. Se cuidan. Gracias, buenas Gracias. noches. Gracias, buenas noches. Bye. Y feliz